llenando los bolsillos de todos los costarricenses. Todos los días, la mayoría de las personas estamos siendo testigos de que eso que comprábamos, el diario que se compraba todos los meses con una determinada cantidad de dinero, ahora hay que irle sacando cositas para hacer malabares y que la cosa funcione. Entonces viene el tema de las personas que se les viene acercando su periodo de jubilación y estas, pues, tienen enfrente ese panorama actual y muchos de ellos también pueden ser adultos, incluso solos, en donde su panorama ya no es aquel arcoíris lindo al final del camino donde yo iba a disfrutar, sino es que su realidad es otra, es cómo voy yo a sobrevivir con un ingreso inferior al que estoy acostumbrado, porque la verdad es que la pensión va a ser un ingreso inferior. Además, Maureen, yo creo que es muy importante también poner encima del tapete algo que es fundamental, y es que la esperanza de vida, además, bueno, te da una visión de mucho más tiempo, ¿no? Porque muchos de los cálculos actuariales que se venían haciendo en el cálculo de la jubilación era, bueno, pues se jubila a los 65 años y a los 72, 75, caput. Exacto. Obviamente, hoy, bueno, menos mal, hoy ya eso no es una realidad, por lo menos una realidad estadística, ¿no? Ya aquí en Costa Rica se superan los 80 años y, por supuesto, las nuevas generaciones, pues, vivir los 100 años no será nada extraño, ¿no? Correcto. De hecho, yo creo, en mi caso particular, mi familia es como de larga duración. Qué bien, realmente. Como las baterías de larga duración. Total, tampoco voy a hacer anuncios sobre eso, ¿verdad? No es un comercial. Pero sí, en mi caso particular, mis abuelos, que ahorita solo me queda viva mi abuela materna, que ya tiene 93 años y allí sigue. Los otros han superado los 100 años, entonces bueno. Yo creo que yo voy para largo. Para rato. Yo creo que yo voy para largo, justamente. Pues sí, o sea, justamente ese es el tema, la jubilación versus cuántos años me va a alcanzar ese dinero. Aparte de que además tenemos que adicionarlo que nuestro sistema de solidaridad significa que todo ese dinero durante, ya no van a ser los 7 u 8 años que se estimaban, sino 20 años tal vez, y contando. Correcto. Van a seguir saliendo de una bolsa común. Y tomemos en cuenta también el tema de la pirámide, que también muchos han hablado de ello. La pirámide claro. Se está invirtiendo. Entonces yo sí, o sea, voy a durar mucho. Sé que voy a durar mucho. ¿Y quién va a pagar por eso? Va a haber menos solidarios. Exacto. ¿Quién va a pagar por eso? Eso significa que mi ingreso, cuando yo logre llegar a la edad de pensión, que no sé cuál va a ser de aquí a allá, pero va a ser sumamente limitado y yo tengo que sostener un estilo de vida al cual estoy acostumbrada, espero ya para ese entonces haber terminado de pagar mi casa, por lo menos, y poder tener disposición de mis ingresos de otra manera. Entonces, ese es el panorama un poco menos trágico del que estoy pintando, porque estoy hablando de mi caso particular, pero ese es el panorama al que las personas se están enfrentando hoy en día. Entonces, ahí es donde viene el otro tema, y ellos pueden decir, bueno, si yo estoy iniciando mis 60s, físicamente todavía me siento a gusto, me siento bien, puedo continuar trabajando. Entonces, dependiendo de su profesión o de la ocupación que tengan en ese momento, ellos podrían definir o decidir continuar vigentes dentro del mercado laboral. Que eso no está malo, yo no lo estoy satanizando de ninguna manera, más bien me parece una excelente idea. Hay dos opciones desde el punto de vista legal, propiamente para entrar en materia, habrían dos opciones para hacerla. La primera de ellas sería a través de una relación laboral tal cual algunos habían venido trabajando en aquel momento, o sea, de igual tendrían su patrono y tendrían su horario de trabajo y tendrían que llegar a cumplir pues con todas las obligaciones y deberes y responsabilidades que hay dentro de una relación laboral, con todos aquellos elementos que conllevan una relación laboral. Y la otra opción también que podría ser, dependiendo por supuesto de esa ocupación a la que me refería, que el trabajador o el jubilado en este caso piense en poder brindar sus servicios desde un punto de vista de servicios profesionales. Eso sería aquella persona, por ejemplo, que, digamos, se me ocurre ahorita un contador que después de su jubilación, pues continúe teniendo algunos clientes y maneje el tema liberal, alguien que brinda asesorías o cuestión por el estilo. Esas dos vías son las legalmente válidas para hacerlas.
Cuando me refería a que también habían obligaciones y derechos, es justamente porque también legalmente tienen esas obligaciones y derechos. Por ejemplo, el profesional liberal tiene la obligación de continuar cumpliendo con todas las obligaciones legales para el sistema, al Estado, cuestión de impuestos, tributos, todo ese tipo de cosas, se mantiene totalmente vigente. No es que porque están jubilados se exoneran del pago. Entonces es un elemento que tiene que tomarse en consideración. Y desde el punto de vista de una relación laboral, igual se mantienen obligaciones, como por ejemplo tener que seguir cotizando el seguro, nada más que no a la parte de invalidez, vejez y muerte, sino solamente a la parte de enfermedad como tal. Exacto. Por lo tanto, tenemos ahí como dos escenarios, ¿no?, que se nos abren, que es, bueno, el continuar con una relación laboral X, ya sea en la misma empresa o en otra, ¿no? Exacto. ¿Esto implicaría, en su caso, renunciar a percibir la pensión? No. Estamos hablando de pensiones y de relaciones laborales de índole privado. No estamos hablando de las estatales, ¿verdad? Eso es una muy buena pregunta, de hecho, porque por eso es que me refería al contador, por ejemplo. Sí. Ajá. En la parte privada, en la empresa privada, el trabajador, de hecho es que esa es una de las maneras como logran diversificar sus ingresos. Por eso es que cuando llega el periodo de pensionarse y todavía están físicamente bien, se sienten bien para continuar con la relación, con su esquema laboral habitual o nuevo, no importa lo que escojan, sería una manera de no sentir tan golpeado ese bolsillo. Por eso es que al principio decíamos que todo esto también podría estar muy relacionado con el tema de la crisis y ha ido en crecimiento, vale la redundancia, justamente porque como el porcentaje que se recibe de pensión no es igual al que estamos acostumbrados a recibir de salario, entonces en este momento de la vida de ese jubilado estaría percibiendo dos ingresos diferentes que podrían ayudarle a redondear su estilo de vida normal. Aquí hay un tema que puede ser un poco, encender un poquito las luces de alarma, y es la gente que decide adelantar su pensión. Ahí teníamos que tener un poco de cuidado, y yo cada vez que he recibido una consulta de este tipo, yo siempre les digo que tengan mucho cuidado o que sean sumamente discretos para tomar una decisión de ese tipo, porque si bien es cierto, el día de hoy esta persona se siente físicamente bien y, como dicen popularmente, en todas para continuar trabajando, al corto plazo va a ser castigado, porque al adelantar su pensión va a recibir, aparte que ya es un ingreso inferior, va a recibir un castigo adicional por ese adelanto y no se va a poder enmendar o después realizar como una especie de ejercicio de repensionarse posteriormente para que se le ajusten los números a lo que ha ido cotizando. Claro. O sea, lo hecho está y ya no podemos echar atrás. Entonces, cuando esa persona llegue al momento en el que ya físicamente no pueda continuar trabajando, su bolsa va a estar sumamente castigada por haber precipitado un poco la decisión de pensionarse. Por haberse adelantado quizás al júbilo para luego no estar en júbilo realmente. Exacto, y ahí se perdió toda la noción el encanto, ¿no? Exacto, se fue todo el amor que se le esperaba al tema de la jubilación. Y ese es un tema complicado también que habría que claro. ver. Sí, yo creo que efectivamente esto son decisiones, ¿no?, que a veces son muy coyunturales, muy con buenos deseos, ¿no?, de disfrutar de determinadas cosas, pero que tiene esta arista financiera que no es una arista menor, es una arista crítica y fundamental porque, bueno, uno ha cosechado una serie de cosas y ahora hablaremos en nuestro siguiente segmento un poco de cómo prevenir también o cómo prever todos estos aspectos, porque obviamente son, como decíamos ahora, en el resumen, muchos años de vida más que nos quedan, años de vida en plenitud de facultades o en deterioro de facultades, lo cual te hace todavía más complicado. Y más propenso claro, y más dependiente. Totalmente. Y creo que eso es un tema importante a no asustarse, sino yo creo que todo en definitiva es tomar conciencia de ello y tomar las decisiones pertinentes para que, poniéndote la peor de las situaciones, estés cubierto. Exactamente.
pues es un tema complicado y justamente yo creo que muchas personas han llegado a pensar en el tema de adelantar su jubilación por lo que escuchan, no tanto por lo que se razona. Y tal vez ese es el problema en el que estamos viviendo. Todos nos vamos a asustar. Si yo pienso en esto y yo digo, a mí me van a faltar 30 años para llegar a mi jubilación, si acaso 30 años, ¿y qué voy a hacer? Entonces, en lugar de asustarme, yo debería sentarme a pensar, ok, bueno, tengo este tiempo y Para puedo prepararme. planearlo. Bueno, usted lo que debe hacer, Maureen, es escuchar todos los días Dinero Consentido a las 8 de la mañana y ahí va a encontrar las claves para ello. Y con esto, amigos, estamos llegando al final de nuestro segundo segmento. No se vayan. Nos gusta que estén con nosotros y volvemos rapidito, en 1 minuto y medio. Quizá ahora podemos... Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Esa es una ambulancia. Allí va alguien que necesita ayuda urgente. Puede ser un adulto mayor. Pero al Hospital Nacional Geriátrico, ¿quién lo ayuda? Cada año el Hospital Nacional Geriátrico necesita recursos para mejorar infraestructura, atención y equipos. Es una institución que, al igual que las personas, necesita ayuda. Hágalo hoy. En el futuro podría ser usted el que necesite de ella. Infórmese ingresando al sitio web www.apronaje.or.cr o llame al 2257-5062. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. El primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, invita a las ONGs que trabajan en temas de conservación, pueblos indígenas, bosque, desarrollo sostenible y comunidades a presentar sus perfiles de proyectos para acceder a fondos del primer canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica. Para participar, consulte lineamientos y metodología en www.primercanjedeuda.org/convocatoria. Plazo del 10 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Te invita Costa Rica por siempre y Radio Centro. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí continuamos abordando este apasionante tema con Maureen Rodríguez, el tema de la jubilación, visto además desde una persona joven, abogada, que tiene por delante también toda una vida, que es además especialista en Derecho Laboral como directora del Departamento Laboral de Esfera. Les recuerdo a todos, amigas y amigos, que este programa pueden seguirlo, pueden volverlo a ver, reflexionarlo a través del Facebook Live de Radio Centro y del Facebook Live de José Luis Salto Laguirre, de manera que no se lo pierdan. Y si ahora se lo han perdido por alguna razón, bueno, pueden luego verlo sin ningún problema y, por supuesto, pues también hacernos llegar sus reflexiones. Maureen, bueno, yo creo que hemos visto un poco como algunas de las alternativas que una persona ya llegado el momento de pensionar, o sea, de jubilarse, vamos a decirlo así, cómo puede actuar. Bueno, pues mira, yo quiero seguir trabajando con una relación laboral o, bueno, pues voy a empezar a brindar servicios en función de mi especialización. Pero yo quisiera hacer una pregunta en base a la experiencia, en base también a la propia experiencia laboral y profesional y de edad, yo diría, ¿no? Un poco, ¿qué sensibilidad hay de la generación más joven en relación con ese momento de la jubilación? Es decir, ¿se toman las previsiones o realmente es algo como diciendo, bueno, eso ya llegará? Yo creo que es un tema complicado porque también tenemos un peso cultural encima. Creo que como cultura tica, y esto sigue siendo apreciación totalmente personal, hemos estado acostumbrados a que
todo se nos ha brindado. Todo a través de nuestra historia ha sido dado. Y bueno, prueba de ello es que siempre usamos el dicho de esperaré a que pasen los nublados del día. O sea, no tenemos una cultura de armas tomar para solucionar los temas y por eso siempre todo queda para el final. Bueno, prueba es lo que estamos viviendo hoy también. Entonces, respecto al tema de las jubilaciones como tal, creo que son pocas las personas, y esto sí lo puedo decir también con conocimiento profesional por las consultas que suelo recibir, son pocas las personas que tienen algún tipo de opción complementaria para poder financiar su jubilación. Por ahí andaba también un dato que rondaba que ni siquiera llega al 10% a nivel nacional. No, está en el 7 y algo por ciento. ¿No? Y esto es sumamente alarmante. Y eso es entre personas del comercio formal. Del informal, o sea, es un número gris que sí, que ahí no, es peor. Ni se sabe, ¿no? Sí, o sea, no lo sabemos, pero evidentemente puede hacer que esos números o que esta situación sea todavía más alarmante o más crítica. De esas personas que sí han tomado sus previsiones, bueno, habrá que ver cuánto han logrado ahorrar de aquí a que le corresponda su pensión. Yo lo veo en mi caso personal, por ejemplo, con mi mamá, que ella sí tuvo que adelantar por otros motivos, pero ella adelantó su tema de jubilación un par de años, pero ella sí había tomado las previsiones con anticipación. Entonces, ese golpe económico, pues, lo ha logrado manejar. Aparte de que ella sí continuó activa en el mercado y demás. Entonces, ahí siempre ha mantenido su estándar de vida dentro de lo posible, normal, incluso hasta para viajar. Qué bueno, yo nunca sé dónde está. Pero muy bien, eso está bien. Eso es lo mejor. Sí, eso está bien. Pero digamos que eso es una excepción. Porque si lo vemos en las demás personas, y no solo en la parte joven, porque esto es, como decías, me parece que es un problema que hemos venido arrastrando como pueblo a través de los años. Y en la parte joven propiamente, yo creo que también es un poco complicado hablar, por ejemplo, de millennials, donde ellos, y voy a decir a ellos porque yo no quepo, aunque no lo crea, pero yo no quepo en esa... No, yo no he dicho nada. En ese segmento. Yo tampoco. Exacto. Ellos viven como el día a día y ni siquiera tienen esa necesidad de arraigo. O sea, un millennial es difícil llegar a venderle un inmueble. Ellos no piensan, bueno, están saltando de trabajo en trabajo. O sea, ellos no tienen esa necesidad de pertenencia material como sí lo pueden tener otras generaciones. Entonces, podría ser sumamente preocupante el de aquí a hablar de unos 50 años, cuando toque, qué va a ser de estas personas que ni siquiera han tenido una cultura económica o una educación económica para poder prever lo que viene. Y con todo esto que estoy diciendo, no quisiera sonar alarmista realmente. Yo creo que la posición de programas como el suyo justamente es nada más generar esa espinita en las personas para que tomen las consideraciones oportunas y a tiempo. Claro, ¿no? Y fíjate, Maureen, que yo creo que, en cierto modo, a ver, y lo digo así con conocimiento, o sea, sí que hay que ser un poco alarmista en el sentido de concienciar, sí, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, estas generaciones, bueno, ya la generación anterior también, bueno, no está haciendo la generación de reemplazo. Es decir, probablemente el baby boom, etcétera, etcétera, bueno, sí, hicimos la tarea de generar quien nos pague la jubilación, pero la realidad objetiva en estos momentos es que aquí en Costa Rica, por ejemplo, pues hemos referido el dato, en los años 60 el promedio por familia era de 8.3, en estos momentos, de hijos me refiero, en estos momentos estamos en 1.2, o sea, no se llega ni siquiera a lo que se recomienda como reemplazo, que está en 2 puntos y algo, ¿no? Correcto. En definitiva, o sea, estamos ante un problema objetivo, o sea, esto es un problema objetivo. Por lo tanto, todas estas proyecciones actuariales, incluso de pensiones solidarias, se caen por tierra. Yo leí ayer, por ejemplo, en la prensa española también, todos los días pues leo la prensa, por supuesto, tica, la prensa española e internacional, que el sistema de pensiones español, que está construido también sobre el concepto de solidario, dice que para el año 30
para el 2030, quiebra. Yo espero que ya pase el momento, no sé. Bueno, pero es importante el prever, no el alarmar, pero sí el tomar decisiones, porque estas son decisiones de medio y largo plazo. Y hay decisiones que efectivamente tienen que tomar los estados, pero, amigas, amigos, radioescuchas, hay decisiones que tiene que tomar usted. Correcto. Que no se pueden delegar, porque ese momento llega y no sabemos. Usted puede controlar una variable, que es su capacidad de ahorro. Uh-huh. Lo que no puede controlar es la variable de cuánto dinero tendrá el Estado de dentro de 30 años para pagarle a usted las pensiones. Y además es que este tema no es nuevo, o sea, hemos estado oyendo de esto desde hace, yo creo que casi 20 años, porque incluso el Estado dio un empujoncito adicional cuando promulgó la ley de protección al trabajador. Y con esa ley se crearon entonces los fondos complementarios de pensión, y la idea justamente, que creo que esa fue una de las primeras lucecitas que los gobiernos encendieron y le dijeron a la gente, vea, ahorre ahora. Claro, pero ¿qué está ocurriendo con esa partecita? Que se dispone en cuanto pasa el tiempo necesario, dispongo para comprarme un carro, para irme de viaje, para pagar las deudas. Es decir, nuevamente estamos ante la falta, que decía Maureen también, sí, de esa cultura previsional, esa cultura de ahorro que es absolutamente necesaria, Sí, hay una parte que sí se queda, que es la del ROP. Sí. El ROP sí se va a quedar ahí y va a ser entregado cuando llegue el momento de jubilación, claro. Pero el FSL justamente es en el que, y yo lo sé porque yo lo he visto y lo veo todo el tiempo, cuando la gente dice, ay, me hice un viajecito y eso ya voy a cumplir 5 años con este patrono, lo voy a pagar cuando retire el fondo. O debo tanto de la tarjeta porque tal cosa, o lo voy a utilizar para arreglar el techo de la casa, que está bien, o sea, es válido. Utilizar el dinero, cada uno lo utiliza a fin de cuentas como considere mejor. Sin embargo, no podemos dejar de lado este tema porque a la larga va a ser un problema país, porque esta pirámide ya se está dando vuelta, vamos como por la mitad tal vez, y ahorita 1.5 de hijos que está teniendo la población, sí, va a disminuir más, porque ahora ya van a ser 0. Tanto y un perro. Efectivamente. O dos. Sí. Sí. No, es así. Yo creo que este es parte del problema y del reto que tenemos que abordar, ¿no? Porque, sin duda alguna, y volvemos un poco al punto de la jubilación, repito, y creo que es muy bonito el verbo, ¿no? El verbo jubilare, ¿no? Jubilare, que depende de cómo lo quiera pronunciar en latín. Sí. Es alegría, es alegrarse. Y ya los romanos, si ustedes han visitado España, por ejemplo, y han ido a Mérida en Emérita Augusta, es una ciudad en Extremadura preciosa, que era una ciudad construida para los jubilados romanos. El Imperio Romano, si usted quería, cuando se jubilaba, se iba a Emérita Augusta, que es unas ruinas romanas maravillosas, con teatro romano que hoy se utiliza, donde decía, vaya usted ahí a disfrutar, con termas, como diciendo, venga ya, usted ya cumplió en el Senado, en las legiones, y ahora váyase usted a disfrutar con una buena temperatura. Claro, era otro tipo de situación, ¿no? Aquí no tenemos una Emérita Augusta. ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría? Nos encantaría tenerla. Pero tenemos que trabajar para eso. Eso es. Esa Emérita Augusta la tenemos que construir nosotros. Exacto. Va a ser individual, no va a ser un pueblito donde vamos a ir todos, pero cada uno tiene que poner su propio grano para poder llegar allá. Efectivamente. Y fíjese que además, para mí esto es importante desde el punto de vista que muchos de los conflictos también, que supongo llegarán también pues, a los bufetes de abogados, tienen que ver con el aspecto económico. Y no me voy a referir ahora a lo que de alguna manera ya hemos hablado aquí en el programa de la infidelidad financiera, que muchas veces es causa de divorcio, la segunda causa de divorcio, la infidelidad financiera, bajo el punto de vista práctico, ¿no? Sino el momento en donde muchas veces las parejas se reencuentran y se miran de tú a tú el primer día que uno de los dos o los dos dejan de trabajar y dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y qué hacemos juntos? Sí. Es decir, hay un problema incluso
psicológico, de convivencia social importante, que obviamente si además a esto le unimos la imprevisión financiera, el desastre está asegurado o nos volvemos dependientes. Sí, o sea, eso puede tener muchísimas connotaciones, incluso de índole legal, porque ahí entonces hay un tema posterior, bueno, los temas de ayudas sociales a nivel gobierno, pero incluso con los hijos, si hubiera hijos, el tema de las dependencias a los hijos, cuando existen conflictos internos en las familias, podrían devenir incluso en conflictos judiciales, de temas de pensiones alimentarias, por ejemplo, que también es un tema viable que no solo es de los hijos, de los hijos a los padres, sino se invierte posteriormente en determinado momento. Y podría generar otro montón de tipos de conflictos dentro de esa familia, dentro de esa pareja o incluso a nivel individual. Efectivamente. Y bueno, con esto, amigas y amigos, pues llegamos al final de nuestro tercer segmento y nuevamente les decimos que no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros y que en un minutito y medio estamos de vuelta otra vez con ustedes. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes ya en este último tramo de nuestro programa de hoy que estamos compartiendo con Maureen Rodríguez, que ya es directora del Departamento Laboral de Esfera. Estamos abordando una visión también desde el punto de vista legal y desde varias diferentes aristas del momento de la jubilación. Yo creo que es el momento, Maureen, si te parece, un poco de ir cerrando, de ir concretando para nuestros radioescuchas, pues quizá las principales conclusiones que se pueden llevar hoy para revisar nuevamente luego en el Facebook Live de Radio Centro o de José Luis Salto Laguirre, para recordar cuáles son las recomendaciones, los tips que desde el programa les enviamos. ¿Para qué? Para que ese momento de la jubilación sea realmente el momento de alegrarse. El gozoso. Eso es. Justamente sí, no estamos satanizando, ¿verdad?, el tema de que se reincorporen o que continúen con su vida laboral. Más bien yo eso lo veo como algo sumamente positivo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel personal, claro, que es parte de el llegar a desarrollarse, el desenvolverse y el sentirse pleno como ser humano. Eso es muy importante. Entonces, si ustedes, radioescuchas, están pensando en continuar con esa vida laboral, nada más tomen en cuenta que siempre se mantienen sus derechos, sus obligaciones, que tienen opciones para manejar el tema, ya sea que ustedes sean patronos o que sean el trabajador que vaya a llevar a cabo ese proceso de transición hacia el tema de la jubilación. Me parece que cualquier duda que tengan sobre este aspecto sería muy importante que se asesoren para evitar inconvenientes innecesarios a nivel posterior, desde el punto de vista legal, por supuesto, claro, estoy hablando.
Los trabajadores pueden mantener su estatus de trabajador y continuar con la relación laboral. Eso sí, tomando en cuenta que también va a haber un corte de esa relación laboral y se va a hacer un pago de liquidación y demás. Al hacer ese pago de liquidación, entonces creo oportuno llamar nuevamente un poco a la cordura de la que estamos hablando desde hace un momento y de ser un poco ordenados en el tema del manejo de esos fondos, porque la liquidación laboral va a ser, la mayoría de las personas tienen muchísimo tiempo de laborar en alguna empresa en particular, y cuando reciben ese dinero también pueden dispararlo de forma sin sentido. O sea, yo entiendo que cada uno puede tener algún tipo de compromiso que cumplir, pero también debemos tomar en cuenta el tema del ahorro, porque el dinero se va a acabar en algún momento. La pensión no va a ser un monto suficiente y el dinero adicional que yo vaya a poder ir generando cuando esté dentro del mercado laboral todavía va a ser de corte limitado en tiempo, o sea, no va a ser eterno tampoco. Así que creo que es muy importante, y la conclusión que puedo sacar de la conversación que estamos teniendo justamente es el orden financiero que tenemos que tener con miras a afrontar este tipo de situaciones. Sí tiene sus connotaciones legales y podemos manejarlas, pero para poder llegar a disfrutar plenamente de ese gozoso momento que tiene que ser la jubilación, necesitamos tener mucho orden y bueno, trabajadores como yo, que todavía nos hacen falta un poquito de años para poder llegar a eso, tenemos que entender que vamos a llegar en algún momento y este es el momento justamente para poder prevenir cualquier tipo de efecto nocivo o positivo, porque lo podemos transformar, que podamos tener cuando llegue el determinado... Además, fíjate, Maureen, que yo creo que es muy importante, aquí lo hemos hablado, pero vamos a repetirlo, que un Colón a los 35 años tiene un valor exponencial, absolutamente exponencial, a los 60 años, 65 años. Cuando ese Colón vale mucho menos si comienzas a ahorrarlo a los 55. Sí. ¿Por qué? Porque hay un factor, un efecto, ¿no? También del interés compuesto que estudiábamos en el colegio, pero que es muy importante, que es echar cuenta, porque ese Colón va creciendo como la bola de nieve, y realmente empezar ahora con un pequeño, nos recomendaban el otro día un especialista en pensiones, de vender pensiones, que, vete preparando tu pensión con el 1% de tus ingresos. 1%. Que al final no es mucho dinero, pero sin embargo se va acumulando y te permite tener ese colchón, que ya no es un colchón, sino que realmente es una cama king. O sea, que en donde puedes ver y visualizar tu jubilación de una manera mucho más solvente. Correcto. Pues es de orden, justamente. O sea, todos estos aspectos son de puro orden, tanto el legal como el financiero, y en este caso en particular van amarrados de la mano de forma estrecha, sumamente estrecha. Desde el punto de vista, pues, legal, el orden justamente radica y también desde la óptica, dependiendo de donde lo vea, pero si es desde una óptica patronal, por supuesto, ese orden va a ser de la manera en la que yo logre armar el esquema nuevo de trabajo que vaya a tener un trabajador, y incluso la misma empresa puede verse sumamente beneficiada de mantener a una persona que esté jubilada dentro de su organización, no solo por el conocimiento que tiene. Bueno, si ya era un trabajador de antes, el know-how que tienes de la empresa, del manejo. Hay algunos que son temas sumamente sensibles que solo los maneja esa persona en particular, y el que ellos vuelvan o que continúen en el esquema laboral le permite a la empresa justamente el no perder todo ese conocimiento y llegar a hacer un traslado de información o un tema de sustitución laboral de forma ordenada en un tiempo determinado, donde la empresa y la organización no sufra y más bien se logre potencializar para continuar creciendo. Desde el punto de vista del trabajador, por supuesto, ya lo hemos hablado profundamente, porque sobre todo es el tema económico en su beneficio adicional, así que es netamente orden. Excelente. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Hemos estado compartiendo con Maureen Rodríguez, directora del Departamento Laboral de Esfera. Agradecemos de verdad, Maureen, tu presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Aquí tiene las puertas abiertas y los micrófonos también abiertos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues amigas, amigos de Radio Centro y de Dinero Consentido, pues muchas gracias por su fidelidad. Les deseamos que sean muy felices en el día de hoy, todo lo que puedan. Y recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Noche de estrellas.